Pasamos ahora al título quinto del Consejo Escolar. Este capítulo 1 del Consejo Escolar de Participación Social es ya lo que se refiere a lo que estamos inmersos, tanto los docentes como los directivos, como los supervisores, jefes de sector y también a todas aquellas personas involucradas en el desempeño escolar. Este capítulo 1 nos habla en su artículo 33 que la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un consejo escolar de participación social. Por lo tanto, no es opcional que exista, es una obligación de cada escuela pública constituir y operar un consejo escolar de participación social. El Consejo Escolar de Participación Social va a estar integrado también, nuevamente, por padres de familia y representantes de sus asociaciones, por maestros y representantes de la organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, por directivos de la escuela, por exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Dentro de los exalumnos podemos tener también padres de familia que en algún momento estudiaron en la escuela, pero que ahora ya acuden a ella como padres de las niñas y los niños que están en alguna institución escolar. El artículo 34 nos habla de cómo se conformará el Consejo Escolar de Participación Social. Los actores referidos en el artículo anterior estarán conformados de la siguiente manera. La mitad más uno de los consejeros serán padres de familia. Decía el artículo anterior, maestros, representantes, directivos y miembros de la comunidad. Pues para que esto se cumpla, la mitad de los consejeros deberán ser padres de familia. En las escuelas de integración incompleta o en las escuelas unitarias o bidocentes, se conformará por un padre de familia y el maestro. Y en su conformación se proveerá la participación equitativa de género. Es importante tomar en cuenta esto. Generalmente a las escuelas acuden más madres de familia que padres. Sin embargo, para constituir este Consejo Escolar de Participación Social, se tendrá que promover de forma equitativa que haya tanto madres como padres de familia, que haya también maestras y maestros, para que de esta manera se cumpla con lo que nos marca este artículo 34, que exista esta participación equitativa de hombres y de mujeres. El artículo 35 nos dice que se conformará hasta por 15 consejeros, de los que se elegirá por mayoría de votos a un presidente. Solo una madre o padre de familia podrá ser electo para presidir el consejo y para ello deberá contar por lo menos con un hijo inscrito en la escuela. Para que se cumpla la elección del consejero, deberá tener un hijo estudiando en esa escuela. Esto se acreditará obviamente con la certificación del director o con la constancia de inscripción. Y se designará un nuevo presidente cuando el presidente del consejo deje de reunir este requisito, que es tener a un hijo inscrito en esa escuela. Sí, nuevamente retomando, los consejos escolares de participación social se conformarán
hasta por 15 consejeros. Y deberá haber un presidente que será un padre de familia con hijo inscrito en esa escuela. Los consejos escolares de participación social en escuelas con más de 3 grupos podrán designar a un secretario técnico. Este secretario técnico será nombrado por mayoría de votos entre los integrantes del consejo escolar. Aquí cambia la designación del secretario técnico. Aquí son los consejeros quienes votan para determinar a su secretario técnico y también quienes votarán para elegir a su presidente. Consejo escolar de participación tendrá 20 funciones. Estas 20 funciones son muy similares a las que ya observamos en el Consejo Nacional, en el Consejo Estatal y en el Consejo Municipal. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. En primer lugar, conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización. Es decir, quienes integren este consejo deberán estar inmersos en todo el proceso educativo para trabajar de la mano con los integrantes de la comunidad escolar. Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educadores y autoridades educativas. Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las educadoras y educadores, así como las autoridades educativas. De esta manera va a estar inmerso, obviamente, en las actividades que haya en cada escuela. Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicarlos. También deberán estar involucrados en conocer los diferentes documentos para favorecer la prevención de cualquier hecho delictivo que pueda afectar a las niñas, los niños o los adolescentes. El consejo también, dentro de sus funciones, sensibilizará a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos, así como también de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos. Si nos damos cuenta, las funciones de este consejo son sumamente importantes en cuanto a la prevención de delitos. Por ello, tanto los padres de familia que lo conforman como los directivos y los maestros que se encuentran dentro de este consejo deberán conocer los documentos relacionados con esta prevención de hechos delictivos. Otra función es tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. Si nos damos cuenta, esta función está implícita en los diferentes consejos. Por lo tanto, es una prioridad estar pendiente de las evaluaciones que se llevan a cabo en cada una de las escuelas. Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia en los programas relativos a salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. Esto también es parte importante. Quienes están dentro de este consejo escolar deberán ser padres de familia, maestros y directivos involucrados con el bienestar de los estudiantes,
Además de esto, deberán tener el tiempo necesario para poder colaborar en todas estas acciones para salvaguardar la integridad y educación plena de las niñas, los niños y los adolescentes. Este consejo escolar también podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los alumnos, a los maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que a efecto determine la Secretaría y las autoridades competentes. Aquí ya nos habla de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Fue la manera en cómo se trabajó los reconocimientos y también las promociones durante ese año 2014, 2015, 2016 aproximadamente. En estos estímulos y reconocimientos se pedía en algunos casos que el directivo o algún representante del consejo escolar estableciera una evaluación a los docentes. Entonces, también habla de esta forma en que pueden participar en este reconocimiento y en estas propuestas de estímulos a los maestros directivos, alumnos o empleados de la escuela. ¿Sí? El consejo escolar de participación es de carácter importante, porque de alguna manera, al estar involucrado en todo el trabajo que se lleva a cabo en la escuela, pues es también quien conoce la forma en que trabajan cada uno de los maestros, la forma en que trabajan los directivos y también en algunos casos conocen a la mayoría de los alumnos porque se encuentran en constante vinculación con la escuela. Y por ello es que tienen esta función de proponer estímulos y reconocimientos. Dentro de las funciones también está que estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Caso específico, cuando se tiene que hacer alguna actividad para favorecer el aprendizaje de los niños, alguna actividad que de alguna manera ayude y estimule el aprendizaje y eleve, por supuesto, la calidad educativa. Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar. Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño escolar. Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos. Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación. Estará facultado para realizar convocatorias para lograr la participación voluntaria en trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares. Y aquí dice algo bien importante: realizar convocatorias para lograr la participación voluntaria en trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones. Esto quiere decir que podrá pedir el apoyo de los padres de familia para que acudan, en algunos casos, a realizar faenas a la escuela, a realizar actividades de limpieza, a realizar acciones que de alguna manera ayuden a que las instalaciones de la escuela se encuentren en las mejores condiciones, tanto de seguridad como de limpieza, para la atención a las niñas, niños y adolescentes. Dentro de las funciones está también que respaldará las labores cotidianas de la escuela y apoyará el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar y, sobre todo, vigilará el cumplimiento
de la normalidad mínima en el funcionamiento del centro escolar. Este consejo escolar de participación también deberá estar pendiente de lo que señala la normalidad mínima, porque estará también vigilando que se cumpla con ella y de esta manera lograr esta calidad en la educación. Nos habla también aquí de la vigilancia que tendrá en el cumplimiento de la normatividad que en materia de alimentos expida la autoridad competente. Nuevamente aquí, algo muy importante. ¿Qué es lo que están consumiendo las niñas y los niños en las escuelas? Se vigilará entonces que se cumpla realmente con la normatividad de la alimentación saludable en cada una de las escuelas. Elaborará y presentará a la comunidad educativa un informe anual de sus actividades, destacando los ingresos que por cualquier medio hubiera obtenido y su aplicación, incluyendo el reporte que le rinda la cooperativa escolar o su equivalente. Actualmente le llamamos también tiendita escolar. Por lo tanto, este consejo escolar, además de vigilar que se cumpla con lo que se consume en la tiendita escolar o en la cooperativa escolar, también deberá rendir un informe de aquellos ingresos que se deriven de alguna actividad o de alguna cuestión que tenga la escuela en cuanto a su organización, de las aportaciones quizás, o también de todo aquello que obtiene por otros medios. Este informe es algo muy importante porque se deberá dar a conocer a la comunidad. Este informe será anual y deberá colocar todo lo que se recibió y todo aquello en lo que se aplicó, porque de esta manera se da cumplimiento a lo que indican los lineamientos en cuanto a dar a conocer a la comunidad todo aquello que se realizó con cuestiones económicas. Registrará y apoyará el funcionamiento de los comités que se establezcan para la promoción de programas específicos. Fomentará el respeto entre los miembros de la comunidad educativa, con especial énfasis en evitar conductas y agresión entre los alumnos y desalentará entre ellos prácticas que generen violencia. En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica. Entonces, las funciones de estos consejos escolares de participación social en todo momento van a buscar que haya un bienestar de los niños, niñas, adolescentes y de la comunidad en general. El capítulo 2 nos habla de la integración y organización de los consejos escolares de participación social. En el artículo 36 nos dice, en la integración de cada consejo escolar de participación social, se observará lo dispuesto por los presentes lineamientos y la normatividad emitida por la autoridad local. El artículo 37 nos dice, el Consejo Escolar de Participación Social deberá estar constituido y operando en la segunda semana del ciclo escolar. Esto es algo que nos marca este acuerdo 716. En la segunda semana del ciclo escolar ya debe estar constituido y operando el Consejo Escolar de Participación Social. Una vez integrado el referido consejo, su presidente o secretario técnico levantará el acta de constitución correspondiente y esta acta deberá inscribirse en el registro público de consejos de participación social
en la educación. Si el consejo maneja recursos económicos, deberá de proceder a abrir una cuenta bancaria específica en aquellas comunidades en donde esto sea posible. Los miembros del Consejo Escolar de Participación Social durarán en su encargo 2 años y podrán reelegirse por un periodo adicional. En el caso de que algún miembro se separe del Consejo Escolar, su ausencia será cubierta mediante el proceso original de elección. El artículo 38 nos habla de que el presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social para realizar las sesiones del Consejo y a toda la comunidad educativa para la realización de las asambleas. Para que sesione válidamente un consejo escolar, se requerirá la presencia de la mitad más 1 de los consejeros. Recordemos que el máximo son 15. Por lo tanto, si hablamos de 15, deberemos tener la mitad más 1 de estos consejeros. Los acuerdos respectivos se tomarán por mayoría de los consejeros presentes. Cada uno de los acuerdos que se establezcan deberán someterse a votación y la mayoría será lo que se determine. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. En caso de que haya un empate en cuanto a los acuerdos que se establezcan y no haya un acuerdo propiamente por la mayoría, pues el presidente es quien decidirá y dará su voto de calidad. Capítulo 3 nos habla del funcionamiento de los consejos escolares de participación social. En el artículo 39 nos dice que durante la primera quincena del segundo mes del ciclo escolar se celebrará una sesión del Consejo Escolar de Participación Social, con el objeto de conocer la incorporación de la escuela a los programas federales, estatales, municipales o de organizaciones de la sociedad civil. El director de la escuela o su equivalente dará a conocer al consejo escolar la planeación anual del centro escolar para ese ciclo, así como el calendario escolar y, en su caso, las recomendaciones que en consejo técnico se hayan emitido para el cumplimiento del programa. ¿Sí? Entonces, esta reunión es muy importante porque es cuando los consejeros van a recibir la información relacionada con todo aquello que se tiene planeado para llevarse a cabo en ese ciclo escolar. En dicha sesión, por lo menos, se abordarán 3 temas prioritarios. Estos temas que se abordan en estas sesiones están relacionados con el fomento de actividades relacionadas con la lectura y aprovechamiento de la infraestructura con que para ello se cuente. Además del mejoramiento de la infraestructura educativa, de protección civil y de seguridad en las escuelas, de impulso a la activación física, de actividades recreativas, artísticas o culturales, de desaliento de las prácticas que generen violencia, de establecimiento de consumo escolar, de alimentación saludable, de nuevas tecnologías, de cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar, de integración educativa y de otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinente. En caso de que lo disponga el Consejo, podrán constituirse otros comités para la atención y seguimiento de estos temas o de programas específicos.
Si nos damos cuenta, estos temas prioritarios es lo que está constituido cada uno de los comités. Cada uno de estos comités tiene a una persona responsable de estos temas prioritarios. Estamos hablando entonces aquí de 11 comités. Se constituyen junto con este consejo escolar. Se pueden establecer algunos más, dependiendo las necesidades de cada escuela, pero estos 11 comités son los que están establecidos en este acuerdo 716. Para cada uno de estos comités hay un responsable y el responsable deberá proporcionar también su proyecto anual. ¿Qué es lo que se va a realizar en cada uno de estos comités? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a las actividades relacionadas con la lectura? ¿Qué se va a hacer para el mejoramiento de la infraestructura educativa? ¿Qué se va a hacer para protección civil y seguridad escolar? Para el impulso de la activación física. ¿Qué actividades están proponiéndose para las actividades recreativas, artísticas o culturales durante todo el ciclo escolar? ¿Cuáles son las actividades que se proponen para el desaliento de las prácticas que generen violencia? Para el establecimiento de consumo escolar, para el cuidado del medio ambiente y la limpieza del entorno, para la alimentación saludable y la integración educativa. Y por supuesto, ¿qué es lo que está proponiendo el comité para el desarrollo de nuevas tecnologías? Y si hay algo más, también se tendrá que establecer y disponer por el consejo. Entonces, estos comités se constituyen y se hacen las propuestas. Estas propuestas o estas acciones van a ser las que el presidente o consejero entregará y de las que se informará tanto al comité municipal como al comité estatal como al comité nacional. De esta manera se establecen los comités que se proponen en este acuerdo 716. El artículo 40 de este documento nos dice que en la primera quincena del tercer mes de cada ciclo escolar, el Consejo Escolar de Participación Social tendrá una sesión de seguimiento del programa de trabajo. Se conocerán sus avances y se formulará las recomendaciones para su cumplimiento. Además, se tomará nota de los comunicados e información que provenga de las autoridades educativas, tanto municipales como estatales. El Consejo Escolar podrá proponer al director los días y horas sobre la realización de eventos deportivos, recreativos, artísticos y culturales que promuevan la convivencia. Además, podrá también proponer la participación con alumnos de otras escuelas o de otras zonas escolares en el municipio que corresponda. Esto es para favorecer la convivencia entre padres de familia, tutores y también la convivencia interescolar. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a maestros, directivos y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación adscritos al centro educativo. El Consejo Escolar llevará a cabo el registro de las actividades establecidas en el párrafo anterior en el registro público de consejos de participación social. El Consejo Escolar de Participación Social podrá sesionar de manera extraordinaria para analizar y acordar otras acciones en beneficio de la escuela, así como para elaborar proyectos específicos de participación social. Las sesiones de los consejos se llevarán a cabo fuera de días y horarios escolares.
salvo aquellas en las que se presente el informe de la rendición de cuentas. Este informe de la rendición de cuentas sí tiene que ser en horario escolar y se efectuará en el cierre de las actividades del ciclo lectivo. Vamos a hablar aquí en el capítulo 4 de la transparencia y la rendición de cuentas. El artículo 41 nos habla que durante la última quincena del ciclo lectivo, cada consejo escolar de participación social rendirá por escrito a la asamblea de la comunidad educativa un informe amplio y detallado sobre todos los recursos que haya recibido durante el ciclo escolar, especificando la fuente u origen de dónde se recibieron esos recursos, su naturaleza y monto, cuánto se recibió, el destino que se le haya dado, qué se hizo con ese dinero, en qué se utilizó, de los resultados de las acciones desarrolladas durante el ciclo escolar, de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido y la demás información exigida por las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Cada comité, entonces, deberá rendir también un informe amplio y detallado al presidente del consejo, porque será el encargado de darlo a conocer a la comunidad. Por lo tanto, es muy importante llevar un registro puntual de cada una de las acciones que se van realizando en el ciclo escolar, pero también es importante llevar un registro detallado y puntual de todos los recursos que se reciben y de todo aquello en lo que se utiliza, porque al finalizar el ciclo escolar es una obligación rendir cuentas a la comunidad educativa por medio de una asamblea. Para dar cumplimiento a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, federales, estatales o municipales, o aquellos provenientes de las aportaciones voluntarias y demás integrantes de la comunidad, los gastos serán autorizados por escrito de manera conjunta por el director de la escuela o su equivalente y el presidente del consejo. Algo muy importante, el director no actúa solo, el presidente del consejo no actúa solo. Tienen que trabajar en combinación y serán quienes van a decidir para qué se utiliza ese recurso. En las escuelas se puede recibir recurso a nivel federal, también se pueden recibir recursos estatales o municipales, pero en su mayoría los recursos que se reciben en las escuelas provienen de las aportaciones voluntarias de los padres de familia y de otros integrantes de la comunidad. Estas aportaciones voluntarias obviamente también deberán ser manejadas por el director y por el presidente, porque de esa manera, en conjunto, será mayor la transparencia que haya del manejo de estos recursos. El manejo de los recursos financieros, ya lo habíamos visto en otro artículo, se tiene que abrir una cuenta bancaria. La cuenta bancaria solamente es específica para el manejo de estos recursos y debe ser en una institución de crédito lo más cercana a la escuela, también para favorecer la seguridad de quien acuda a hacer tanto los depósitos como los retiros de esos recursos financieros. En esta cuenta bancaria deberán firmar de forma mancomunada el presidente del Consejo Escolar de Participación Social y el director de la escuela o su equivalente. No puede ser una cuenta individual,
porque el propósito de trabajarlo mancomunado es precisamente para que no haya ninguna fuga de ese recurso, para que al momento de depositar sepan los dos cuánto se deposita y al momento de hacer un retiro sepan también cuánto se retira y para qué se va a utilizar. Algo muy importante, sobre todo en aquellas comunidades alejadas de las zonas urbanas en donde no hay institución bancaria. En ese caso, los recursos van a ser administrados por el director de la escuela o su equivalente y por el presidente del consejo escolar. Los dos tendrán acceso a ese recurso. Deberán tener la aprobación y la firma de por lo menos 2 de los integrantes del consejo y deberán rendir cuentas a la comunidad cada 3 meses. Aquí no solamente será al año. Como no hay un lugar en donde se guarde ese dinero, entonces la rendición de cuentas se pide que sea cada 3 meses sobre el origen y el destino de esos recursos. Aquí cambia un poquito. El artículo 42 nos dice que el director del plantel educativo, después de cada ciclo escolar, rendirá a toda la comunidad un informe de sus actividades y rendición de cuentas. Esto apegado a la normatividad en la materia sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos de cualquier fuente, ya sea federal, estatal, municipal o aportaciones voluntarias, así como su destino y los resultados de aplicación de los recursos allegados conforme a derecho. ¿En qué se ocupó todo ese recurso? Adicionalmente, el Consejo Escolar de Participación Social y el director de la escuela requerirán a la asociación de padres, en su caso, o alguna agrupación equivalente, que informe a la comunidad escolar el uso que dio al conjunto de recursos que hubiera recabado conforme a derecho. Recordemos que está prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los alumnos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos al pago de contraprestación alguna. Bajo ningún motivo, si el padre de familia determina no hacer alguna aportación voluntaria o no participar en alguna actividad de la escuela, no podemos condicionar nada a los alumnos ni a los padres de familia. Por todos los medios se le tienen que dar las facilidades para hacer exámenes, para estar en la escuela, para inscribirse, para hacer sus evaluaciones y bajo ninguna circunstancia y bajo ningún motivo se le podrá condicionar. ¿Sí? Entonces esto es algo muy importante que se debe tomar en cuenta y que lo debe conocer también el Consejo Escolar de Participación Social. Los informes se harán públicos en la escuela mediante la exhibición de un cartel que contendrá un resumen del origen y destino de los gastos. Después de la asamblea, se deberá colocar este cartel o este papel bond para que quede a la vista de toda la comunidad. Y se pondrán a disposición de las autoridades educativas y el Consejo Municipal, de la autoridad educativa de la entidad y el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, y se inscribirán en el Registro Público de Consejos de Participación Social, para que todo el mundo lo pueda consultar cuando lo necesite. En caso de presentarse alguna irregularidad, se podrá presentar una queja
ante la autoridad educativa de la entidad y ante el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Si algún padre de familia o alguien presente en esa asamblea de rendición de cuentas no está conforme, lo puede manifestar de manera respetuosa, obviamente atendiendo a todas las cuestiones del trabajo en colectivo y de que sea una cuestión que favorezca la convivencia. Lo podrá externar en la asamblea, pero también podrá presentar una queja ante la autoridad educativa de la entidad y ante el Consejo Estatal de Participación Social. Es el derecho que tiene cualquier asistente a esa asamblea. Título 6 del registro público nos habla de este capítulo único en este artículo 43. La Secretaría de Educación Pública establecerá el registro público de los consejos de participación social en la educación. Hemos estado escuchando en esta sesión sobre que se debe registrar todo lo que hace el Consejo de Participación Social. Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública establece un mecanismo para este registro. Se tendrá acceso para inscribir información de los consejos de participación social a los que se refieren estos lineamientos y las autoridades educativas locales cuando su normatividad así lo prevea. Recordemos que hay tiempos en que se tiene que subir esta información. Para acceder al registro, la secretaria técnica del Consejo Nacional recibirá las solicitudes correspondientes de los presidentes de los consejos escolares, de los presidentes de los consejos municipales y estatales y de los directores de las escuelas, a quienes les asignará una clave de usuario y una contraseña. Entonces, el encargado o la encargada de generar este usuario y esta contraseña será la secretaria técnica del Consejo Nacional. ¿De qué forma se hace? ¿De qué manera se hace este registro? Bueno, pues a través de una página que establece la Secretaría de Educación Pública, a la que se accede a través de un usuario y de una contraseña, y en los tiempos que establece el calendario de registro. Este calendario aparece en esa misma página y ahí va señalando las fechas en que se debe subir la información. Y encontramos esta información relacionada con el avance del registro, información sobre los consejos estatales, sobre los consejos municipales, la atención en cada estado, aparece también el instructivo del usuario, los formatos de las actas. Las actas deben estar conformadas de acuerdo al formato que se establece en esta página. Y también encontramos la normatividad y los informes. ¿Sí? Entonces, todo esto está en la página que establece la Secretaría de Educación Pública para el registro de estos consejos de participación escolar en la educación. La información que se encuentra en el registro público de los consejos de participación en la educación será de naturaleza pública. Cualquiera que entre a esta página podrá revisar la información emanada por los consejos estatales, por los consejos municipales y por los consejos escolares. Esta información se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión o asamblea y deberá ser registrada preferentemente por los presidentes de los consejos escolares, municipales y estatales, y en su caso, por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. El artículo 45 de este acuerdo señala que la información que contiene el registro público de los consejos de participación social en la educación
estará sujeta a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o cualquier otra análoga en materia, así como a las disposiciones que de dichas leyes emanen y a las correlativas a la legislación vigente en el ámbito local. Y finalmente, el artículo número 46 de este acuerdo 716 nos dice que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, emitirá las reglas para el acceso y uso del registro público de consejos de participación social y las hará del conocimiento de los consejos. De esta manera finalizamos con todo lo que señala este acuerdo 716. Antes de finalizar la sesión, debo hacer de su conocimiento que posterior a este acuerdo se emite una nueva reforma. Es el acuerdo número 101014. Este acuerdo 101014 aparece el 10 de octubre del 2014 y por este acuerdo se reforma y adiciona es acuerdo 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Además, el 11 de mayo del 2016 hay un nuevo acuerdo. Es el acuerdo 020516, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, que al día de hoy es el acuerdo más vigente. Más adelante, en otras sesiones, hablaremos de cada uno de ellos, para que identifiquen cuáles son las cuestiones que se reforman y que se adicionan, y también para conocer qué es lo que permanece y con lo que se está trabajando en la actualidad. Con esto finalizamos nuestra sesión. Apreciables maestros y maestras que están tomando su curso en el Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos. Estén atentos a la publicación de la nueva sesión del acuerdo número 101014 y del acuerdo número 020516, para que continúen haciendo el repaso de todas estas temáticas y puedan tener la información necesaria para llevar a cabo sus procesos, ya sea de promoción vertical, promoción horizontal, horas adicionales o también de ingreso. Un gusto para mí el haber estado con ustedes. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y quedo a la orden para sus dudas con relación a este tema. Lindo día.